Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a Decodifica tus síntomas. Soy Cami, soy consultora en decodificación y en este nuevo video, que es muy pedido por todos ustedes, la temática, voy a estar hablando y decodificando la ansiedad. Antes de comenzar a contarte el mensaje emocional detrás de la ansiedad, te quiero invitar a que te suscribas a mi canal, a Decodifica tu síntoma. Tanto haces clic en la campanita o en el botón suscribirse y siempre que suba un nuevo video, tantos videos como short, publicaciones o los videos como el que estás mirando en este formato más largo y más completo, siempre YouTube te avisa. Vamos ahora sí a hablar de la ansiedad. La ansiedad es un síntoma por el cual se han acercado muchas personas a mi espacio, se siguen acercando personas a buscar una mejora de su ansiedad, calmarla, buscar, por supuesto, una solución y una sanación de manera completa. Digo de manera completa porque muchas veces buscamos, por supuesto, sanar nuestros síntomas con otras herramientas que todas son muy válidas y están muy bien y ayudan al proceso, siempre nombro eso que ayudan, pero sí decodificación hace esta diferencia de encontrar la raíz emocional, cortar de raíz, sanar de raíz un síntoma, como en este caso te voy a contar sobre la ansiedad. Estoy muy contenta con todos los cambios increíbles que van viviendo mis consultantes, la evolución que hay con respecto a su síntoma y todo lo que van incorporando en el proceso como recursos para los momentos en que aparece lo puedan manejar de una manera muchísimo mejor y cada vez que vamos evolucionando, que vamos avanzando en el proceso, la ansiedad y los síntomas van disminuyendo. Estoy muy contenta con ese proceso y la verdad que ellos mismos y todos los que me fueron preguntando por ansiedad me inspiraron a hacer este video para que te sirva y para que te sume poder decodificarlo y quien dice poder que te mueva una ficha interna de empezar a sanarlo. Antes de comenzar a contarte la raíz emocional de este síntoma, quiero hacer una pequeña aclaración porque algo sucede con este síntoma y con esta palabra que en los últimos años y en los últimos tiempos se ha usado muchísimo y hasta un poco se puso de moda la frase estoy ansioso, estoy ansiosa o soy ansioso o soy ansiosa o esta situación me genera ansiedad. Y en algunos casos sí es ansiedad y en otros casos pueden ser otro tipo de sentires, como puede ser un miedo, como pueden ser los nervios, ¿sí? Como puede ser como yo vivo la incertidumbre, por ejemplo. Pero la ansiedad escala a otros niveles y a otros tipos de síntomas físicos. Por lo tanto, antes de contarte la raíz emocional, te quiero contar cuáles son para ver si te sentís identificado o no. La ansiedad es una respuesta emocional y física ante situaciones estresantes de miedos, tensión y preocupación. Aunque el miedo y la tensión son reacciones ante situaciones estresantes de manera normal, natural, que el cuerpo reaccione de esa manera, la ansiedad se vuelve patológica cuando es desproporcionado y cuando estos sentires interfieren con tu vida diaria. Los síntomas físicos por los cuales se hace notar, se hace ver la ansiedad son la taquicardia, la sudoración en las manos o en otra parte del cuerpo y un estado emocional profundo de angustia. Vamos con el conflicto emocional detrás de la ansiedad. El conflicto emocional es el de un miedo fuerte al futuro, vivido en desvalorización, más una impotencia que estoy viviendo internamente porque siento que no soy capaz de afrontar una situación. Ese es el conflicto emocional, vamos a ir de a poco, pero sí que empieces a observar esto, un miedo al futuro, porque me da mucha incertidumbre, porque esa incertidumbre la habito con desesperación, con angustia, hay un miedo fuerte al futuro, sumado que lo vivo en desvalorización, no me siento capaz, no siento que soy suficiente, siento que no valgo lo suficiente y eso me da impotencia porque no puedo afrontar algo vinculado a ese futuro. Entonces el conflicto emocional detrás de la ansiedad es el del miedo al futuro, donde me siento desvalorizado, desvalorizada, siento que no valgo, con un profundo sentimiento de impotencia. La emoción que aparece es impotencia porque no puedo afrontar algo, no puedo afrontar algo o alguien, alguna situación. La impotencia es la emoción que está detrás de la ansiedad, pero muy guardada. Por eso siento en la ansiedad que no puedo hacer nada, que no me puedo mover, que no puedo accionar, que esta taquicardia, que la transpiración hace que yo me quede paralizado
con esa impotencia de siento que no puedo moverme, que no soy capaz de afrontar una situación. Pero ojo, porque siento que no soy capaz. Acá no estoy diciendo que no tengo los recursos, sino que tengo que observar qué recursos tengo para ir sanando la ansiedad. Un dato más para agregar a este conflicto emocional detrás de este miedo al futuro que tiene la ansiedad es el de observar una acumulación de historias y de emociones no sanadas tanto en la historia de mi vida como puede ser también en la de mis ancestros, en el árbol genealógico, donde se ha vivido un cambio brusco, un momento inesperado, algo que cambió totalmente el destino, el camino de una familia, como puede ser una muerte real o una muerte simbólica. Una muerte real puede ser que un padre fallece joven, dejando a sus hijos pequeños con su mamá, y en la mamá hay una sensación de un miedo al futuro, muy fuerte esa incertidumbre de qué voy a hacer, cómo los voy a alimentar, cómo voy a hacer para trabajar, para cuidarlos, me quedo sola con tantos hijos, ¿sí? O también puede ser fallece la mamá y un papá donde se tiene que hacer cargo, donde tiene que dividirse en diferentes tareas. O pueden ser también historias de muertes simbólicas, que son las separaciones. Un padre que abandona a sus hijos y se va, una madre que sucede lo mismo, se va, se separa de su pareja, deja a sus hijos, o se lleva la mitad de sus hijos, los otros los deja. Entonces, observar esas separaciones, esas historias no sanadas, donde primero había un proyecto junto con esa familia, que es un ejemplo de la familia, pero puede ser otros, pueden ser también laborales, personales, pero en este caso muy claro el de la familia, hay un proyecto muy lindo hacia adelante, proyecto un futuro ideal, hermoso, y de repente este suceso de una muerte o separación cambia el rumbo. Y ahora el futuro me genera incertidumbre, muchísimo miedo, muchísima impotencia de si voy a poder afrontar esa situación o no. Por eso en la ansiedad es muy importante trabajar el concepto del futuro, qué creencias tengo vinculadas al futuro y resignificarlas. Un dato importante a tener en cuenta para decodificar la ansiedad es en qué escenarios, en qué momentos se despierta la ansiedad en vos. Porque a algunas personas se le despierta, por ejemplo, en la facultad cuando están estudiando, otras personas cuando tienen a un determinado familiar cerca, otras personas cuando hay una mudanza. Hay diferentes escenarios donde se puede despertar la ansiedad y eso es un gran dato porque quiere decir que en ese escenario, en esa escena donde a mí me aparece la ansiedad, tengo un recuerdo doloroso, una historia dolorosa que no está sanada, que no está gestionada emocionalmente y la ansiedad me recuerda acá hay que observar tus emociones y esta historia en este escenario. Por ejemplo, que he visto y me ha tocado acompañar a una consultante en donde la ansiedad se le despierta muy vinculado a la facultad, a tema estudio, a tema intelectualidad, ¿sí? En el área intelectual. Y cuando empezamos a observar su historia y abrir ese paquete de datos, ¿no?, que uno trae, nos damos cuenta que esa ansiedad se despierta en la facultad, primero porque tiene historias muy dolorosas vinculadas a la intelectualidad en su escuela, de autoexigencias frente a sus padres, sobre todo a su mamá, que si se sacaba 9 tenía que ser 10, que nunca era suficiente, que las tareas era todo para ella como nombraba un calvario porque era mucha exigencia, porque era mucha presión sobre una niña. Y en la facultad se despiertan estos recuerdos. Pudimos observar que aún así en su presente, si su mamá le pregunta cómo te está yendo en la facultad, cómo te fue en algún parcial, ella lo vive con muchísima ansiedad, porque es esa niña la que aún está dolida de toda esa autoexigencia, de toda esa desvalorización de que nunca es suficiente, de que no vale. Y presten atención porque la mamá ponía mucha presión sobre el futuro de ella. Y ella tenía una profunda incertidumbre de un miedo al futuro, vivido en desvalorización, como les cuento, su autoexigencia, su sentir que no es suficiente en lo que hace, en la facultad, en cómo rinde, en cómo le va, y sumado a una profunda impotencia de no puedo hacer nada con esto. Siento que no soy capaz de afrontar a mi mamá para ponerle un límite, para expresarle lo que no me gusta, para expresarle que quizás está todo muy bien y expresarle lo que yo estoy sintiendo. Se sumaban los 3 conflictos. Por supuesto que esto es de manera muy resumida, pero cuando uno encuentra esa historia,
empieza a desplegar todas sus emociones, a desplegar sus historias, la repetición de historias dolorosas vinculadas a el futuro como incertidumbre, como negativo, la desvalorización y también la impotencia. Es muy importante en un proceso poder gestionar todas esas impotencias que quedaron guardadas en el tiempo y se encapsulan acá en la ansiedad. También sumado en este proceso fue muy importante trabajar la valorización y las creencias que ella sentía que con respecto a la facultad no podía trabajar de lo que quería, de lo que estaba estudiando, si no tenía su título, por ejemplo. Creencias donde yo valgo a través de un título. ¿Por qué? Porque se fueron sumando a través de esas historias de su infancia. Entonces, si bien son ejemplos, hay muchísimo más detrás para observar. En un proceso de sanación de este síntoma, a medida que vamos avanzando en cada consulta, el consultante va liberando estas emociones de rabia, de impotencia, va tomando conciencia de dónde se creó en cada paso, en cada momento la ansiedad para que hoy esté en tu presente. Quizás apareció hoy esta ansiedad en tu presente, en tu actualidad o hace muy poquito, pero sí que sepas que no comenzó acá, comenzó mucho más atrás en tu historia, con esa acumulación de miedos, de incertidumbres, de quizás esas heridas de abandono, de muertes reales o simbólicas, como también esas impotencias guardadas que hoy está la ansiedad acá para mostrarte este mensaje emocional, de que las escuches, de que te escuches, de que revises esas impotencias y las puedas liberar. Ese es el proceso de sanación, ir liberando todas estas emociones y que vayas incorporando recursos y herramientas que te permitan sanar la ansiedad. Recordá que un síntoma, en este caso la ansiedad, llega a tu vida para brindarte este mensaje emocional, pero aparte para transformarte, para que vuelvas a conectar con vos, vuelvas a conectar con tus emociones y con tu historia de vida. Sobre todo, la transformación que pide la ansiedad será el de la valorización, el de valorarte, el de ver tu capacidad, ver todos los recursos y herramientas que sentís que no tenés, pero que en el fondo tenés. Solamente hay que observarlas y explotarlas para crear una mejor vida. Y también uno de los quizás aprendizajes de la ansiedad que vienen a mostrarte es que esa incertidumbre que muchas veces desespera porque hay historias no sanadas, a medida que las vayas sanando, vayas confiando en vos y teniendo fe que la incertidumbre y ese vacío en realidad no es vacío, sino que es una tierra fértil para que empiecen a crear cosas buenas y mejores a futuro. Si querés comenzar e iniciar un proceso de sanación conmigo, será un placer acompañarte. Toda la información la podés conseguir a través del mail de codificatusintoma@gmail.com. Podés enviar un mail ahí, como también en Instagram y en TikTok, que estoy como Decodifica tu síntoma, así todo junto. Vas a encontrar los links en mis perfiles, donde ahí ingresás, tenés el WhatsApp, tenés toda la información también de los talleres, hay muchos medios donde te podés comunicar y va a ser un placer acompañarte, ya sea de manera individual o grupal. Y si este video te sirvió, te sumó, algo tomaste conciencia de tu propia historia y de lo que te va sucediendo con la ansiedad, déjamelo saber en comentarios o también por algún mensajito de estos medios. Nos vemos en el próximo video.